Estamos de regreso, queridos amigos, y vamos con lo que les había adelantado. Estamos acompañados en el estudio del doctor Aldo Vázquez, él es ex ministro de Justicia y actual vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, a quien de inmediato le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado de estar con usted, señor Serra, a sus órdenes. Gracias también por su presencia. Bueno, hemos estado recogiendo diferentes impresiones, ¿no? Pero uno de los aspectos que nos interesa mucho es esta interpretación legal tan diversa que también existe sobre la legitimidad, vamos a decirlo así, de esta cuestión de confianza, que si se trata del mismo gobierno, que si la Constitución dice el presidente y no el gobierno, que se haya cumplido con el protocolo debido al momento de plantear la cuestión de confianza. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, la cuestión de confianza es una figura constitucional perfectamente establecida y lo que busca es un equilibrio entre los poderes. El Estado de Derecho se sustenta precisamente en un equilibrio entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Cuando se rompe ese equilibrio, entonces estamos a las puertas de una dictadura. En este caso, la Constitución desde el año 1979, la Constitución del año 79, introdujo la figura de la cuestión de confianza, que ha sido replicada por la Constitución del año 1993. Con la Constitución del año 33 no había una figura como esta de la cuestión de confianza, y entonces el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo terminó más de una vez en golpe de Estado. Así ocurrió en 1948, cuando fue derrocado el presidente Bustamante y Rivero, y así ocurrió también en 1968, cuando fue derrocado el presidente Fernando Belaúnde. La cuestión de confianza lo que procura es evitar que el Congreso pueda derribar uno tras otro los gabinetes de cada gobierno, porque eso impide la estabilidad, eso impide el buen gobierno. Y entonces es una figura perfectamente constitucional. Ya se hizo uso de la cuestión de confianza durante el presente periodo constitucional cuando el entonces premier Zavala hizo cuestión de confianza y cayó el gabinete Zavala. Entonces, la gran pregunta que se formula hoy día en el debate es en relación a si una eventual caída del gabinete del Solar, cosa que todavía no ha sido determinada, pero ante una eventual caída del gabinete del Solar, surge la pregunta de si es que estaríamos ya ante la segunda caída de un gabinete y por lo tanto, si es que cabría la disolución del Congreso. La disolución está establecida constitucionalmente, pero como una potestad del presidente, no como un imperativo. El presidente determinará, en caso de una segunda caída de gabinete, podría determinar la disolución del Congreso, pero la propia Constitución establece que en el decreto en el que se señala la disolución se convoca en el mismo decreto a elecciones parlamentarias, de tal manera que un nuevo Congreso, una nueva representación popular pueda complementar el mandato constitucional de 5 años. Ahora, ese escenario posible sería conveniente para un país que está pues calentando motores y sigue calentando motores, detenido prácticamente. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, yo por supuesto abrigo siempre la esperanza, porque creo que hay que mantener el optimismo, abrigo la esperanza de que un halo de madurez llegue a la mayoría parlamentaria, porque en verdad lo que está en cuestión son un conjunto de medidas que son indispensables para iniciar una reforma política en el Perú que resulte indispensable. Es decir, por ejemplo, las dos propuestas de orden constitucional que ha formulado el gabinete creo que nos resultarán de amplio consenso en el país. Por ejemplo, que no puedan postular al Congreso de la República personas que hayan sido sentenciadas en primera instancia por delito doloso mayor de 4 años. Es decir, que delincuentes no puedan postular al Congreso. Es tan difícil estar en desacuerdo con una postura de esta índole. De lo que hemos escuchado a los parlamentarios, en realidad no he escuchado nada de fondo. Así es. Quizás más la forma, ¿no? El hecho de que le pongan un plazo, el lenguaje que ha sido usado es lo que ellos interpretan
y le encuentro cierta lógica, ¿no? Un tufillo dictatorial, autoritario. ¿Es esto así, desde su parecer? Yo creo, por supuesto, en las buenas maneras en la política, y creo que todas las partes involucradas deben procurar que descienda el nivel de crispación del debate público en el Perú, que está por lo demás, en fin, muy alterado a raíz de todo este esfuerzo o empeño en contra de la corrupción. Pero yo creo que más allá de estos aspectos que al final resultarán meramente anecdóticos, lo fundamental es enfocarnos en aquello que es sustancial para el país. Y el país sí necesita una reforma política. El país no puede volver a elegir en el 2021 un Congreso bajo las mismas condiciones en que se han elegido los precedentes, porque entonces nos exponemos a que el próximo Congreso sea, en fin, tan poco valorado como el presente o incluso peor que el actual. De modo que necesitamos... Claro, con la experiencia que tenemos es posible algo peor todavía. Así ¿no? es. Porque hasta hace poco pensábamos ya no puede haber nada peor y miren lo que... Porque hay unos mecanismos políticos que así lo favorecen. Entonces comentábamos que una primera reforma constitucional que se plantea es que no puedan postular personas condenadas en primera instancia por delitos dolosos mayores a 4 años. Y el otro planteamiento constitucional tiene que ver con el tema de los congresistas que son sentenciados o que son procesados, es decir, la inmunidad parlamentaria. Hemos visto cómo se ha hecho abuso de esta figura de la inmunidad parlamentaria que la población denomina impunidad. Y no solamente en este Congreso, desgraciadamente esto viene ya de tiempo atrás, ¿no? Aquella frase que se acuñó entonces de otorongo no come otorongo alude precisamente a esta suerte de protección, de blindaje que se prestan entre unos y otros. Entonces es necesario revisar esta figura. ¿Por dónde cree que va a ir este nuevo proyecto? Porque es lo que va a hacer, ¿no? En la carta que presenta el presidente del Consejo de Ministros, lo que dice justo en el punto 5, dice: ante la sustentación del Pleno de la cuestión, el Poder Ejecutivo presentará una nueva iniciativa legislativa con el propósito de que se discuta la reforma a la Constitución para el levantamiento de la inmunidad. Y aquí está lo que creo que es clave, ¿no? Que esto corra a cargo de un órgano ajeno al Parlamento. ¿Cuál cree que va a ser? ¿Van a insistir con la Corte Suprema o quizás van a ir un poquito más arriba, que tendría más lógica, al Tribunal Constitucional? ¿Por dónde cree que va a ir este nuevo proyecto? Así es. El planteamiento original fue efectivamente que la Corte Suprema fuera la que determinara el levantamiento de la inmunidad. Han surgido nuevas voces en el sentido de que tal vez debería ser un órgano incluso más neutral y más distante como el Tribunal Constitucional. Esto puede sin duda discutirse, habría que ver la experiencia comparada. Hay a nivel legislativo en el derecho comparado una serie de modelos, desde la supresión total de la inmunidad parlamentaria hasta una protección como la que se observa en nuestro país. Pero desde mi punto de vista, lo que tiene que fijarse efectivamente es que un órgano externo, una suerte de heterocontrol en relación al Congreso, sea quien determine el levantamiento o no de la inmunidad. Hay que tener muy claro que el único sentido que tiene la inmunidad parlamentaria es proteger al congresista de una eventual persecución política. Alguien tiene que determinar entonces si es que el congresista está siendo perseguido políticamente. Pero eso no lo puede hacer el Congreso de la República porque lo ha hecho mal durante décadas. Hay por ahí circulando un informe que en los últimos 22, 23 años, en el 90% de los pedidos de inmunidad, de levantamiento de inmunidad, el Congreso los ha rechazado. Entonces, la figura tal como está diseñada en nuestra Constitución no funciona y eso hace mucho daño a la credibilidad de las instituciones, a la credibilidad de la democracia y a la propia lucha contra la corrupción. Ahora, me imagino que usted debe haber escuchado o leído el pronunciamiento de nada menos que el presidente del Tribunal Constitucional, ¿no? Sí. Y prácticamente le está diciendo al presidente que no se extralimite, ¿no? Que guarde sus competencias
porque al parecer lo que se entiende leyendo, ni siquiera leyendo entre líneas, está claramente lo que dice, ¿no? ¿Cuál es su lectura de este pronunciamiento? Bueno, yo creo que hay varios aspectos en el pronunciamiento del doctor Ernesto Blume, presidente del Tribunal Constitucional. El primero, y que yo sí suscribo, alude a la invocación para que los poderes públicos dialoguen en relación a las reformas que han sido planteadas. Sin embargo, en verdad estamos hablando solamente, a nivel constitucional, estamos hablando solamente de dos reformas, que son las que acabo de señalar. La que se refiere a impedir la postulación de personas condenadas y la que se refiere a la inmunidad parlamentaria. No se está planteando una reforma de la estructura del Estado, una reforma constitucional de la estructura del Estado. No se está buscando un nuevo equilibrio entre los poderes públicos, no se está buscando modificar la normativa constitucional en torno del régimen económico. Es decir, se trata de propuestas muy puntuales, de modo tal que tampoco no creo que sea necesario abrir un gran debate constitucional respecto de solamente dos aspectos que tienen un amplio consenso ciudadano. Sin embargo, entiendo el mensaje del doctor Blume en el sentido más bien de buscar la concordia, el diálogo, el que prime el interés nacional sobre cualquier interés partidario subalterno. ¿Qué es lo que considera que debe hacer el Parlamento? Bueno, yo creo que... ya en este escenario actual, ¿no? Yo creo que, en primer lugar, todos los actores políticos deberían procurar bajar un poco el tono del debate para concentrarse fundamentalmente en los aspectos medulares. Yo creo que el país reclama una reforma política. Esa es una cuestión fundamental. Una reforma política que posibilite que tanto los partidos políticos como la representación parlamentaria mejoren sustancialmente en su calidad. Junto con estas dos reformas de orden constitucional que he mencionado, lo que hay son un conjunto de proyectos de ley que no suponen modificación constitucional, ¿no? Y que apuntan básicamente a cambiar el modo de elección de los candidatos a los puestos elegibles por el pueblo, ¿no? Se trata fundamentalmente de introducir elecciones primarias en los partidos políticos, lo cual de tal manera... le da mucha salud a la democracia, ¿no? Por supuesto, claro. Por supuesto, yo soy favorable a esta postura porque además es el sustituto de lo que denominamos el voto preferencial, ¿no? Es decir, este voto actualmente los congresistas resultan electos a partir de un voto preferencial, pero que es el resultado del marketing político, de la inversión de campaña que hace cada candidato, la política, ¿no? Cuando no de la compra de un lugar preferencial en una lista, en un partido, que a veces es lo que suele denominarse un vientre de alquiler. Entonces, es saludable replantear ese esquema, un esquema que además desgraciadamente no ha funcionado y que nos ha llevado a una representación parlamentaria que en muchos casos carece de legitimidad suficiente. Ahora, al Congreso no se le puede pedir y no se puede esperar que hable un solo idioma, porque, bueno, ahí están representados todos los sectores. Así es. ¿No? Entonces, eso es justamente el Parlamento, esa es la naturaleza del Parlamento. Ahí están, no podemos pretender que todos respondan de un mismo modo. Pero quien sí debería hablar un solo lenguaje es el Poder Ejecutivo. Y eso no se ha visto en estas semanas, no sé si usted lo ha notado, ¿no? El presidente dice una cosa, pero uno de sus ministros dice otra. Entonces uno se pregunta, ¿no conversan o es que está pensado hacerlo así? Entonces, al punto que uno llega a preguntarse, ¿quieren el voto de confianza o en realidad no lo quieren? Sí, pueden haber evidentemente matices y hay seguramente halcones también que desearían, en fin, un cierre inmediato del Congreso. Yo creo, por cierto, que esta no es una posibilidad que pueda descartarse. La eventual disolución del Congreso. No soy un entusiasta de aquello, porque creo que hoy día incluso los partidos políticos no están ni siquiera preparados para responder
a un proceso electoral de esa naturaleza. Nadie nos garantiza que una nueva representación parlamentaria conformada en un periodo tan breve pueda ser superior a la presente. Yo, aún no descartando la posibilidad de la disolución, creo que además es una carta constitucional legítima que tiene el Poder Ejecutivo frente a una cerrazón total o una negativa absoluta del Congreso de la República, pero creo que todos debemos apostar porque se logre, mediante el diálogo, mediante el esfuerzo compartido, unos puntos básicos de consenso que permitan una reforma política que es largamente demandada por la población y que tiene, por supuesto, un amplio respaldo entre las gentes. En realidad, por donde se le mire, ¿no? Económicamente, porque los problemas del país se acentúan cada vez más. Ayer estuvimos conversando con el gobernador regional del Cusco, y el presidente Vizcarra, en su primer mensaje, vamos a decir, él anunció que reduciría a la mitad la anemia en el Perú. Bueno, en el Cusco ha subido el porcentaje de anemia, ¿no? Entonces parece que las cosas están saliendo al revés. Entonces me imagino un escenario como este, con elecciones, con quién sabe qué propuestas, ¿no? Y por supuesto, no hay nada, alguien decía por ahí, no hay nada más nervioso que $1 millón. ¿Qué van a hacer los inversionistas? Pues reprimirse, ¿no? No es un escenario que quisiéramos tener. Sí, yo creo, sin embargo, que el análisis de la situación política y económica debe tener siempre un carácter integral. Es verdad que la inestabilidad política y la posibilidad de un proceso electoral parlamentario puede generar ciertas inquietudes, pero no es menos cierto que la corrupción le cuesta al Perú muchísimo. Todos los estudios de Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo, Banco Mundial, apuntan en el sentido de que la corrupción le cuesta al Perú el 2% del Producto Bruto Interno. Esta es la oportunidad para acabar con la corrupción. Y desgraciadamente este es un mal endémico en el Perú, es un mal histórico que no podemos adjudicar solamente a un gobierno. Desgraciadamente casi no hay gobierno que pueda decir que haya estado libre de corrupción en el Perú. Y esto lo tiene muy estudiado el fallecido historiador Alfonso Quirós, tantas veces recordado cuando se discute en torno de la corrupción. Entonces, el costo que tiene para el Perú es enorme. Estamos hablando de unos $4.000 millones perdidos por corrupción cada año. Ese es un costo muy alto, de modo que en cualquier análisis que hagamos sobre la situación política, económica, no podemos tampoco dejar de poner en un primerísimo lugar la necesidad de esta lucha contra la corrupción. Totalmente de acuerdo. Pero en todo caso podríamos plantearlo o verlo como un buen inicio, ¿no? Pero creo que pecaríamos de optimistas al decir acabar con la corrupción, porque eso no es objetivo, ¿no? Pero sí sería un buen inicio, porque claro, también se vende bien así, ¿no? Con esto acabamos la corrupción y no va a ser así. No. El Perú no va a ser otro después de esto, pero por lo menos se habrá iniciado un camino diferente, nuevas reglas de juego. Tiene usted toda la razón, no son medidas singulares las que resuelven un problema cultural, endémico en el Perú, pero hay que actuar respecto de unos sistemas, de unas estructuras que favorecen la corrupción, y una corrupción que afecta primariamente a las personas más pobres en nuestro país, porque a quien se le está robando el dinero no es a usted o a mí, se nos roba también indirectamente el pago de nuestros pero impuestos. Los más pobres son los pero son los más pobres los beneficiarios de ese presupuesto público que es cada vez más exiguo en la medida en que se suscriben contratos que favorecen a grandes grupos o adendas de las cuales se obtiene ventajas para funcionarios o empresas. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, el tiempo nos ha ganado. Hemos estado conversando con el exministro de Justicia, actual vicerrector de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, el doctor Aldo Vázquez.